16, versículo 14 en adelante. Amén. Versículo 16, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, silencio. Aleluya. Aleluya. Estamos todos en la palabra. Pero hermanita, ¿alguien más? Gloria a Dios. Aleluya. La palabra la leemos así como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y la palabra dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Maravilloso Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta preciosa hora. Bendito Rey amado, te pedimos que seas tú, bendito Dios, tomando el control, Padre, de principio a fin. Maravilloso Rey amado, Padre, habla a través de mi vida, Señor. Pero primeramente, Padre Celestial, escudriña mi corazón, mi mente, Padre, y habla mi caminar, Padre. Háblame a mí primeramente, Señor, y así mismo, bendito Rey amado, quita de mí todo pensamiento de hombre, quita de mí, Padre Celestial, toda aquella corazonada de hombre, y pon tu palabra a través de mi vida, bendito Rey, para este pueblo, para cada uno de nosotros, glorioso Rey amado. Y así, bendito Dios, seas tú manifestándote con poder y gloria, que seas tú llenando este lugar, que seas tú depositando, Padre Celestial, de ese aceite y vino nuevo para cada uno de nosotros. Glorioso Rey, te necesitamos cada día, Padre. Nunca te apartes de nosotros, Padre Celestial. Protégenos, bendito Rey amado, hasta como ahora lo has hecho, bendito Rey. Podemos declarar en el nombre de Cristo Jesús, obedecer. Hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Rey. Oh maravilloso Dios, manifiéstate, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento, querido hermano. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y quién era Saúl primeramente? Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Hubo un momento donde el pueblo de Israel no tenía rey, donde no tenía gobernante, y Samuel era el que daba la palabra de parte de Dios, así como siempre había profeta de parte de Dios. Hubo un momento donde empezó Israel a querer proclamar un rey, deseó un rey, y llegó ante Samuel pidiéndole un rey, y Samuel se lo comunicó a Dios y le dijo: Señor, me han desechado porque ahora quieren un rey. Entonces Dios vino y habló a Samuel, poniendo a Saúl como rey. Samuel ungió a Saúl y empezó Saúl a ser rey de Israel. Cuando empezó, dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre valiente, que era un hombre hermoso más que cualquier hombre de Israel, un hombre fuerte, un hombre alto, y que hacía lo bueno. Cuando empezó a gobernar como rey de Israel, lo primero que tuvo fue la guerra contra los amonitas, que la ganó. De ahí vinieron otras más. Israel Saúl como gobernante de Israel empezó a hacer las cosas bien. De repente hubo un momento donde ya cuando todo está bien, cuando ya estamos establecidos en un lugar, cuando ya Dios nos dio la oportunidad y tal vez nos movió o nos puso en un cierto lugar, ya nosotros creemos que ya solo nosotros podemos hacerlo. Hubo un momento donde algo tan simple para nosotros, que en pocas palabras puede llamarse desobediencia, fue lo que causó lo que ahora Dios habla en nuestra vida. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No se apartó solo porque quiso apartarse.
sino que Dios había dado palabra a Saúl, diciéndole que tenía que esperar. Se aproximaba una guerra para Israel. El profeta Samuel se había retirado a hablar con Dios y le dijo: espera a que yo venga. Pero hay momentos donde la angustia en nuestra vida, hay momentos donde la situación difícil en nuestra vida nos hacen tomar decisiones arrebatadas, de las cuales no podemos medir consecuencia en el momento, pero cuando hemos recibido una palabra de Dios, cuando hemos recibido una promesa de Dios, tenemos que mantenernos. Dice que de repente Saúl empezó a hacer lo que Samuel había dicho que no. Llegó Samuel y le dijo que había cometido un error, que Dios se había apartado de él como rey. No solamente eso, después volvió a cometer otro error, donde ya le dijo que Dios iba a tomar el control para ungir a otra persona. Y aquí claramente dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y de repente llegó David y se presentó y dijo: yo soy. Dice la palabra que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esta parte tan importante, donde vemos que no nosotros tenemos que sobresalir, sino que tenemos que esperar que Dios hable por nosotros. Hay un momento donde recibimos esa palabra. Hay un momento donde Dios nos da ese sueño. Hay un momento donde recibimos esa visión. Hay un momento donde Dios unge a su hijo. Dice que David, primeramente, era el más pequeño. Tenemos que tomar en cuenta también que muchas veces nuestros actos pueden causarle dolor a aquellas personas que se han esforzado en ayudarnos a salir adelante, aquellas personas que han luchado, que han orado, que han peleado, que han estado con nosotros en los momentos difíciles. Y muchas veces cuando nosotros no obedecemos o cometemos errores delante de Dios, no hay nada que ellos puedan hacer contra la voluntad de Dios, porque dice claramente unos versículos atrás que Dios le habló a Samuel y le dijo que hasta cuándo iba a seguir llorando. Así muchas veces por nuestros errores hay quienes, los que estén a nuestro alrededor, que han estado luchando o que han creído en que las cosas van a salir conforme a la voluntad de Dios, podemos causarle dolor por eso, por nuestras decisiones, por nuestras actitudes, por nuestros comentarios. Pero recordemos de que siempre debemos estar conscientes de que no vamos a esperar en nosotros mismos, sino que vamos a esperar primeramente en Dios. Dice que Dios le habló a Samuel que por qué todavía seguía llorando, si el que lo había desechado no había sido ningún hombre, sino simplemente había sido Dios, el que había tomado el control y el que había dicho que ya no iba a estar más sobre Saúl. De repente Dios le habla a Samuel y lo manda a buscar para ungir al próximo rey de Israel. Nosotros sabemos en la historia, la palabra nos cuenta que es David. Pero como cualquier hombre, en su tiempo, en su momento, el profeta Samuel se acercó a la casa de Isaí de Belén. Cuando llegó, él sabía que iba a ir a ungir al próximo rey de Israel. Él no sabía quién. Pero como nos puede pasar a nosotros, o en algún momento nos ha pasado, podemos confundirnos con el parecer o con la apariencia. Lo primero que el profeta Samuel hizo cuando vio a Eliab fue: este es. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos aparentar cosas que por fuera parecen buenas, pero Dios dice: yo no busco lo fuerte que seas, yo no busco lo grande que seas, yo no busco lo bueno que tú seas, lo inteligente que seas,
sino yo busco lo que hay en tu corazón, la obediencia que tienes, lo que tú haces para obedecer, para buscar el camino, para hacer lo correcto. No importa que seamos los más pequeños, no importa que seamos los más débiles ante los que estén a nuestro alrededor. Dios no busca hombres fuertes, sino hombres sinceros, que deseen en realidad hacer la voluntad de Dios, que deseen en realidad meterse en el propósito de Dios para con nosotros. No se trata solamente de salir y empezar a pelear, sino se trata que la primera batalla la debemos de ganar delante de Dios, humillándonos delante de Él, reconociendo que sin Él no somos nada. Asimismo, Dios le dijo: no lo veas por la apariencia, lo que Él es por fuera yo lo desecho. Ahí empieza que Dios manda al profeta Samuel a ungir a David. Nosotros vemos que Samuel unge a David. La palabra no nos dice claramente cuánto tiempo después de que él lo ungió tuvo que esperar David para llegar al reinado, para llegar a ser rey de Israel. Pero ya había una palabra en él, ya había un propósito en la vida de David, ya había de parte de Dios, ya había sido ungido David. El propósito estaba, la palabra estaba, pero no sabía el camino que iba a recorrer, no sabía el tiempo que tenía que esperar para llegar al propósito, pero siempre sabía que tenía que mantenerse en ese camino. Siempre sabía que tenía que mantenerse en esa voluntad de Dios. Por eso fue que Dios lo buscó a él para ungirlo y para ser el segundo rey de Israel. Dice que cuando Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Cuando yo me puse a leer este versículo, yo dije hombre de guerra, cuando anteriormente David no se menciona como un hombre de guerra. Es cierto que David ya había peleado con osos y leones, pero nadie lo había visto más que solo Dios. Eso es lo que en esta hora nosotros debemos de entender, de que si nosotros dejamos de que sea Dios el que nos promueva, Él hablará de nosotros lo que aún nosotros ni sabemos que podemos hacer. Pero Dios conoce nuestra vida, Dios conoce lo que nosotros hay. Podemos parecer débiles ante los demás, pero por dentro sabemos que la fortaleza no está en lo que aparentamos, sino que en realidad deseamos de parte de Dios. Nuestra fortaleza está cuando reconocemos a nuestro Redentor. Nuestra fortaleza está cuando reconocemos al Dios Todopoderoso, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos cuida y que Él es el que nos enseñorea en cada paso que nosotros vamos a dar. Es por eso que muchas veces no es necesario que cuando se reciba la palabra, que cuando se reciba el sueño, nosotros salgamos a flote a decir: Dios me dio esto, yo hago esto. No, sino que Dios hablará por nosotros. Dios es el que va a hablar por cada uno de nosotros. Por eso Dios es el que sabe el tiempo y el momento exacto para promovernos, para llevarnos al propósito que Él tiene para nosotros, porque el cumplimiento se va a dar siempre y cuando nosotros lo creamos. Aleluya. Y hagamos lo correcto y en obediencia a Dios. Porque puede haber mucha palabra, puede haber mucho sueño, puede haber mucha visión, pero si no hay obediencia, el propósito no se cumplirá. Aleluya. Podemos tener lo que queramos tener, pero si no hacemos lo correcto delante de Dios, el propósito nunca lo veremos cumplido. Y el problema es de que mientras más el tiempo pasa y nosotros no hacemos lo correcto, lo primero que hacemos es renegar en contra de Dios, es reclamarle a Dios y decirle: pero si tú me dijiste esto, pero si tú me entregaste esto, pero si tú me dijiste que iba a llegar allá. Pero te va a decir: también te dije que tenías que comportarte a mi voluntad, que debíamos meternos más con Él, que debíamos hacer lo correcto delante de Él. Muchas veces nosotros preferimos hacer lo correcto delante de nuestros hermanos y no delante de Dios. Y siempre se nos ha enseñado y se nos ha dicho que Dios, a donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, Él siempre ve cada una de nuestras acciones. Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, pero sobre todo que Jehová
estaba con David. David, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para llegar al reinado? No se sabe, pero mientras ese tiempo se empezó a dar, hubieron dificultades en su vida, pero permaneció. Hubieron problemas en su vida, pero permaneció. El martes se nos hablaba también de David, y se nos hablaba que había momentos difíciles donde lo que tenemos que hacer es buscar de Dios y no alejarnos de Él. Es aprender a escuchar de Dios para poder llegar al cumplimiento de ese propósito. Porque fácil es hacer lo que nosotros creemos y dejar a un lado lo que Dios dice de nosotros. Pero para eso es simple y dejar que Dios tome el control y que sea Él el que nos promueva y que sea Él el que hable por nosotros y de nosotros y no seamos nosotros, porque podemos tener cualquier don, pero de nada nos va a servir que tengamos el mejor don en la iglesia si nosotros vamos a ser altivos diciendo: Dios me usa para esto, Dios me usa para esto, yo hago esto en la iglesia, yo sirvo de esta forma. ¿De qué nos sirve a nosotros halagarnos si nuestras acciones o nuestros actos, valga la redundancia, denotan diferente manera de lo que veamos? No es solamente decir yo hago, sino vivir lo que en realidad la palabra dice. No es solamente decir Dios me ha ungido para hacer esto, sino permanecer en el camino que Dios nos ha puesto. No significa solamente de yo voy a llegar allá por lo que Dios me dijo, si no me comprometo con Dios. Un compromiso con Dios es lo que David obtuvo. Un compromiso con Dios es lo que lo llevó a David a ser rey de Israel. Y ese es el problema, que no nos vaya a pasar muchas veces que ya tenemos el propósito de Dios en nuestra vida, pero así como Saúl, podemos llevar un tiempo de buen caminar, podemos llevar un tiempo de hacer las cosas lo mejor que queramos hacerla, está bien. El hermano o la hermana, pero mi vida, yo llevo 3 años en la iglesia, sirviendo y dándole y esto y diciendo yo hago esto, yo hago lo otro, pero ¿de qué me sirve llevar 10, 4, 5, 20 años si en 2 o en un segundo voy a perder todo lo que he hecho con mi actitud? Voy a perder todo lo que he logrado solo porque no voy a obedecer la palabra de Dios, o voy a hacer lo que yo crea correcto y no lo que Dios cree que tengo que hacer. Simplemente todo se puede perder en un segundo, hermano, pero Dios es un Dios de misericordia. Claro que es un Dios de misericordia, pero siempre y cuando en nosotros exista el arrepentimiento verdadero, siempre y cuando en nosotros exista el decirle: Padre, fallé, pequé contra el cielo y pequé contra ti, lo reconozco, he pecado. Pero muchas veces lo que más nos cuesta es decir: Señor, yo lo hice. Preferimos decir por lo demás, o por esto, o por lo otro, y no decir: Señor, por mi culpa pasó esto. Aleluya. Si nosotros sabemos reconocer delante de Dios que hemos fallado, que hemos pecado, Dios no nos va a castigar de una forma extravagante. Al contrario, Dios va a extender su mano y decirte: hijo, tropezaste, hijo, caíste, hey, levántate y empezamos de nuevo. Levántate y empezamos de nuevo. Nosotros sabemos, y la palabra es clara, donde dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero en ningún momento nos dice de que Saúl por lo menos intentó arrepentirse. En ninguna parte nos dice que por lo menos Saúl quiso dar ese paso. En ningún momento. Aleluya. Al contrario, nos enseña que después de que Jehová se apartó de él, le llegó un espíritu malo, y que al empezar ya David a estar ahí con Saúl, para calmarle ese tormento que él vivía, lo que quiso agarrar fue odio contra David. ¿Por qué? Porque lo que David hacía no era porque él era bueno, sino por la voluntad que había de Dios sobre David, sino por aquello que Dios había puesto en David. Y ese hombre tan pequeño que para muchos era simplemente pastor de ovejas, un simple pastor de ovejas, para Dios era el próximo rey de Israel. Aunque muchos lo vieran con desprecio, aunque muchos estuvieran diciendo no va a llegar a ningún lado, ¿qué va a hacer David si no tiene fuerza? ¿Qué va a hacer el hermano si no tiene fuerza? ¿Qué va a hacer la hermana? Que hablen lo que hablen. Sabemos quién es el que ha ungido nuestra vida, sabemos de quién hemos dependido, sabemos quién es el que ha estado en nuestro caminar, sabemos de quién es el que debemos estar seguros y que siempre nos ha sostenido. Aleluya. Y nos sigue sosteniendo. El Dios de David
el Dios que siempre ha estado respaldando a David, respaldó a Jacob, respaldó a Abraham y nos sigue respaldando a cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer lo correcto delante de Dios. Pero si en algún momento en nuestro corazón llega aquella altivez o aquello de decir por mí las cosas suceden, o por mí porque yo estoy ahí, es que las cosas están pasando, que equivocados estamos. Hemos visto claramente que así como David pone rey, como Dios pone reyes, Dios quita reyes. Y si ahora nosotros no estamos haciendo lo correcto, déjeme decirle que Dios ya está ungiendo al próximo que va a respaldar la obra de Dios. No solamente nosotros, Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Dios no está porque nosotros estamos aquí. Al contrario, los que necesitamos de Dios somos nosotros. Sabemos nosotros claramente que Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Aleluya. Y los que debemos estar agradecidos somos nosotros. Hermano, pero yo trabajo duro. Pero lo que Dios hizo por nosotros, ese precio que Él pagó, nadie lo ha pagado. Aleluya. Eso que Él ha hecho por nosotros, no hay nadie más que lo haga. Hermano, pero yo llevo tantos años de la promesa y aún no la veo. Y cada vez que me dicen que se acerca, se presenta un problema, se presenta una dificultad, se presenta aquel tormento en mi vida. Y una cosa tras otra y una cosa tras otra. Pero que nada nos mueva de ahí, de donde estamos. Que nada nos haga desviarnos de ese propósito de Dios. Porque así como David tuvo que pasar mucho, pero llegó al propósito de Dios. Vemos que Dios cumplió lo que en su vida Él había prometido. Asimismo yo les puedo hablar de José. José pasó tanta dificultad, pero llegó a lo que Dios le había hablado. Nosotros podemos estar pasando dificultades, nosotros podemos estar pasando problemas. Es que hoy salí de uno y al ratito empieza el otro. Pero permanezcamos siempre en la voluntad de Dios. Pero permanezcamos siempre haciendo lo correcto delante de Dios. Porque no importa cuánto tratemos de avanzar, si Dios no está con nosotros, no vamos a llegar muy lejos. Pero si ya sea paso a paso, pero que Dios respalde nuestra vida, no habrá muro, no habrá muralla, no habrá gigante, no habrá problema, no habrá viento, no habrá tormenta que te haga retroceder, siempre y cuando Dios esté de nuestro lado. Aleluya. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña que debemos dejarnos que sea Él el que promueva nuestra vida, que sea Él el que promueva lo que Él en nosotros ha puesto y no nosotros mismos. En ningún momento podemos ver tampoco que fue David el que se acercó a Saúl. En ningún momento podemos ver que fue David el que llegó. No, mandaron a traer a Saúl, a David. Mandaron a buscar a David. ¿Por qué? ¿Cuántos sabemos que David ya tenía el don? ¿Por qué? Porque pudo haber otra persona que tocara el arpa. Cualquier persona pudo haber alrededor que pudiera tocar el arpa. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros ser buenos predicadores? ¿De qué nos sirve a nosotros ser buenos salmistas si la presencia de Dios no está con nosotros? Aleluya. Claramente dice, y Jehová estaba con David. Pueden haber muchos a su alrededor y usted puede decir, wow, son mejores que yo. Pero lo que usted ha sufrido, lo que usted ha luchado, lo que usted ha decidido meterse con Dios, puede hacer que los demás no. Y créame que cuando en cada uno de nosotros está el querer hacer lo correcto delante de Dios, el querer venir y depositar nuestras cargas delante de Dios, eso habla mucho. No se necesita hacer lo mejor que los demás. Simple y sencillamente se necesita reconocer delante de Dios quiénes somos. Abrir nuestra vida a Dios. Dios está dispuesto a cada momento. Dios está abierto a que nosotros hablemos con Él. Dios nos está esperando. Él en ningún momento nos ha desechado. Se nos habló en prédicas anteriores y eso yo sé que ha quedado grabado en muchos de nosotros, si no es que en todos, cuando se nos dijo, ¿y si Dios se cansara de nosotros? Porque muchas veces, en algún momento de nuestra vida, siendo sinceros, nosotros hemos dicho, ya no más. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué tanto sufrir? Si no veo lo que Dios ha prometido, si no veo lo que Dios me ha hablado. Y hay algo tan hermoso en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que dice, pues
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mas si haciendo lo bueno venís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Cada problema que nosotros estemos pasando, pero que permanezcamos en la presencia de Dios, cada dificultad que a nuestra vida pueda llegar, pero que permanezcamos en la voluntad de Dios. Para los demás puede ser algo incorrecto, ¡Aleluya! pero yo estoy casi seguro, el 100% seguro de que Dios ahí arriba está. Está duro, pero vas adelante. Está duro, pero lo estás intentando. Sigue. Está duro, pero no hay mayor gloria que la que aquel vive conforme a la palabra de Dios. Porque lo que ahora para nosotros es dolor, en un tiempo pronto, no puedo decir mañana, en unas horas, en un de repente, así como Dios es experto en hacerlo, en un de repente las cosas cambian. En un de repente lo que ahora nos hace llorar, más tarde nos hará reír. Lo que ahora nos causa dolor, más tarde podremos decir: ¡Aleluya! pero valió la pena, me dolió, pero aquí estoy y sigo avanzando, no porque sea bueno, sino porque Dios es el que lleva mi vida y Dios es el que me ha dado el sustento de cada día. Dios es el que me ha cuidado, el que me ha protegido y el que me ha enseñado a dar cada paso en su voluntad, en su camino. Aleluya. ¿Qué pues? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es? Ahora yo les pregunto a ustedes, y me preguntaba yo cuando leí ese versículo, ¿en qué pecó Jesús cuando vino a la tierra? ¿En qué falló Él? Sanaba a los enfermos, daba comida al que necesitaba, libraba a los endemoniados, restauraba al caído, y aún así, haciendo lo bueno, fue castigado como ninguno otro. Aún así, haciendo los milagros que hacía, fue abofeteado, fue golpeado, pero ahí permaneció, porque él sabía cuál era el propósito. Ahí se mantuvo en esa cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Pero lo más importante de todo esto es que aquellos que lo vieron morir, al tercer día lo vieron resucitar. Aleluya. Al tercer día lo vieron salir, y no salió solo para quedarse, sino para seguir dando vida a aquel que le pide, sino para seguir restaurando a aquel que necesita. Salió para volver a hacer lo que antes hacía, y en su palabra es clara donde dice: mayor será la gloria que ahora nosotros podremos ver, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya hizo en esa cruz del Calvario. Porque Él entregó la vida por usted y por mí. Él dio la vida, Él derramó su sangre por usted y por mí. Él sufrió, a Él le dolió, pero ahí permaneció. Y la gloria de Dios es que ahora está a la diestra del Padre. Ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Declarando de que somos salvos, porque en su nombre Él nos ha dado la oportunidad de empezar este camino. Y lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Él ha empezado, la obra que Él ha empezado, esa obra, aunque sea difícil, esa obra, aunque la vemos que nunca termina, Él la culminará. No nosotros, sino aquel que la empezó en usted, aquel que la empezó en mí. Él, el mismo Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el Dios de antes, el Dios de ahora y el Dios de mañana, porque su palabra permanece viva por los siglos de los siglos. Ese mismo Dios que respaldó a tanto hombre, a tanto profeta, ese mismo Dios que extendió su mano a aquel que la necesitaba, aún la sigue extendiendo y nos sigue diciendo: yo no me he ido, tal vez tú te has alejado de mí, pero yo permanezco en el mismo lugar, yo permanezco en el mismo lugar, esperando por ti, esperando por cada uno de nosotros, que reconozcamos que sin Él no vamos a lograr nada, pero con Él todo es posible en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces nos ha dolido? Y el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado.
Mis huidas tú has contado. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, las veces que yo he dicho, Padre, ya no más, tú las sabes. Las veces que yo he dicho hasta aquí, tú las conoces. Las veces que yo he dicho, Padre, cómo está de duro, tú conoces lo que yo he dicho. Tú sabes lo que yo he hablado. Y yo decía, ¿cómo nosotros podemos ocultarnos de Dios? Si cada una de las veces que nosotros queremos salir corriendo, cada una de las veces que nosotros nos queremos echar para atrás, Él las conoce. Las veces que nosotros hemos llorado en su presencia y diciéndole, Padre, ¿por qué me está pasando esto? Salgo de una y empieza el otro. Padre, esto ya no lo aguanto. Y Dios nos dice que mis huidas Él las conoce. Los intentos que yo he hecho por querer irme, por querer salirme, por querer salir corriendo de donde estoy, por dejar lo que estoy haciendo, Dios lo conoce. Y dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada una de las lágrimas que hemos derramado, cada una de las veces que hemos llorado, Dios lo conoce. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios nos conoce. Dios sabe lo que hemos sufrido. Dios sabe lo que hemos llorado. Pero asimismo, Dios sabe lo grande que ha preparado para nosotros. Permanezcamos, hermanos, permanezcamos, hermanas. Y lo importante de todo esto no es que ni usted ni yo nos promovamos a nosotros mismos, sino que dejemos que aquel que nos llamó, Él sea el que nos promueva, Él sea el que nos lleve hacia el lugar que tiene destinado para nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Que Dios nos lo bendiga grandemente. Y dejo al pastor orando por esta hermosa palabra y por cada uno de nosotros. Y a su nombre, bendito Dios.